Aida, muchísimas gracias. Vamos a continuar con más entrevistados, más invitados de categoría. Está con nosotros el contador Martín Domínguez Chiu, que nos viene a aclarar sobre todo algunos aspectos que tienen que ver con viajes presidenciales, países de Medio Oriente, aquellos que tradicionalmente son conocidos por ser multi-archirrecontramillonarios, por grandes cantidades de petróleo que poseen. Y bueno, ¿cuál es esta relación en esta ecuación? ¿Dónde queda nuestro país? Y porque usted lo entiende, pues si no, está igual que yo. Por eso le vamos a preguntar a Martín. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Es el estereotipo que todos tenemos de los árabes, sobre todo del país de Arabia Saudita, que durante muchos años hemos tenido eso en mente, ¿no? De que son tipos que tienen muchísimo dinero por la venta del petróleo y que aparte de eso, pues tienen como 15 esposas y todo lo demás, ¿no? Pero sí, aparte de todo ese estereotipo que tenemos de ellos, también tenemos la impresión de que son países sumamente ricos. Bueno, al menos no todos en su población, ¿verdad? Sí, pero la realidad de las cosas es que sí ha sido un país que también ha sido fuertemente afectado por la baja del precio del petróleo. Arabia es un país que el 73% de sus ingresos pues dependen directamente de la venta del crudo a diferentes naciones en el mundo. De hecho, es el petróleo que más se vende en el mundo. Y aparte de eso, pues bueno, pues es un país que ahorita ha tenido que hacer algunos ajustes importantes en materia de su presupuesto y de su gasto doméstico prácticamente. ¿Cuál es la hilación con México a principios de año con esa visita del presidente Peña Nieto a Arabia Saudita? Una de las principales situaciones que se especuló en la prensa de México fue de que, bueno, pues ya fueron a vender por allá nuestro petróleo o los están invitando a que inviertan aquí en el petróleo, etcétera. Y yo creo que los esquemas son completamente diferentes. Incluso yo creo que lo que se fue primero que nada a promocionar o a platicar fue precisamente las reformas estructurales, porque Arabia Saudita, curiosamente, es un país en el cual el 80% de sus habitantes no pagan impuesto. Y no pagan impuesto no porque no lo necesiten, sino porque el impuesto al consumo es muy difícil poderlo implantar, porque los mercados no son como aquí. Por ejemplo, un supermercado no es así como lo vemos aquí en América Latina o en Europa. Allá siguen siendo los mercados de lona y tenderete, mano, ¿no? Y entonces es muy difícil poder tener un control a un impuesto sobre el consumo. Son muchos mercados sobre ruedas. Exactamente, prácticamente el clásico mercado sobre ruedas, como lo vemos en la película de Indiana Jones, pues son los mercados que predominan, pero aparte no paga impuesto el que compra, pero tampoco el que vende. Entonces no hay un impuesto sobre la rentabilidad también que puedas tener. ¿Por qué? Porque prácticamente hay una cierta clase social en Arabia que ha vivido prácticamente de la industria petrolera y del gobierno. Y el resto de ellos, pues ahora sí que rásquense como puedan. De hecho, el único beneficio real que han tenido de todo esto es que los servicios públicos son subsidiados, casi no pagan nada de electricidad, agua, gas y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están tratando de hacer en Arabia Saudita ahora con una reestructuración que está haciendo el vicepríncipe, que viene siendo el segundo hijo del rey? Que este cuate pues sí tiene que ser más estudiado que el príncipe, porque el príncipe prácticamente no hace nada, pero ya los demás pues sí se tienen que poner a chambear en la cuestión del gobierno. Y el vicepríncipe, que se apellida Bin Salman, Mohammed Bin Salman, es un cuate que ha estudiado un poquito más cuestiones económicas y entonces vio a través de casos exitosos en el mundo cuestiones en los cuales países que son monoexportadores se estén reestructurando para ellos también poderse reestructurar. Tú lo único que conoces alrededor del mundo, y todo el mundo te lo va a decir cuando veas o cuando preguntes de Arabia, todo el mundo te va a decir petróleo y camellos. Pero no tienes una idea de otra tecnología que puedan exportar los árabes. De hecho, aquí en la región vamos a tener próximamente tecnología árabe en la cuestión de desalinización de agua, por ejemplo. Y es una situación que pues, no te lo imaginas, porque las regiones definitivamente árabes son sumamente secas y dependen directamente del agua salada para poder sobrevivir. Entonces, esa tecnología, ahorita ellos tienen esa tecnología de exportación, por ejemplo, que viene resarciendo una de las cuestiones de ser nada más cuestiones monoexportadoras. Además, la empresa petrolera 100% el equivalente a Pemex, pues nada más solamente se dedicaba a extraer crudo, pero no lo diversificaba en otro tipo de energías, ¿no? Recientemente tuve un viaje y un compañero que me tocó de avión, de asiento de avión, resulta ser que el cuate trabaja para la empresa petrolera de Arabia,
Y pues le dije, oye, pues yo tenía pensado de que ustedes viajaban en aviones privados. No, me dice. Entonces me empezó a platicar de toda la reestructuración que están haciendo en Arabia, precisamente para poder vivir, no nada más o depender solamente de los ingresos del petróleo, que cayeron casi en un 70%. ¿verdad? Me imagino. Oye. Entonces es un país en el cual dicen, pues ahorita dicen, no hay clase media, hay clase alta o clase baja nada más. Y la clase baja, pues, cuando no existe clase media, habíamos platicado ya hace algún tiempo cuando la clase media, que era lo que es un parámetro importante de bienestar. Y entonces lo que quieren ellos es prácticamente empezar a cobrar impuestos a los ricotes, ¿no? Tratar de cobrar una cierta cuota justa también a cierta clase pobre para que también aporten y tratar de equilibrar para que exista una clase media. Entonces, ese tipo de temas fueron los que trataron precisamente nuestros dirigentes mexicanos con los dirigentes árabes, porque definitivamente países 100% petroleros, como es el caso de Arabia, pues tiene que buscar otra manera también de rascarse las uñas, porque el oro negro pues ya no está siendo oro negro, ¿no? Se le está devaluando. Entonces prácticamente fuimos a ver qué estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo. Al revés. Ellos nos invitaron al gobierno mexicano para preguntar cómo se le está haciendo en cuestión, porque tú sabes que también México ha estado ya desde hace algunos años tratando de no depender del petróleo, ¿verdad? Diversificarse, sí, de diversificarse, claro. Y entonces Arabia quiere hacer lo mismo y esa fue la razón por la cual invitaron a los dirigentes mexicanos a que expusieran su caso de éxito. ¿Por qué? Porque México, bueno, es un caso de éxito. Es un caso de éxito a nivel mundial. ¿Por qué? Porque aparte pudieran haber invitado a Venezuela, por ejemplo. Venezuela es un país monoexportador de petróleo, pero tiene una severa crisis económica. Brasil es otro país también que tiene una industria petrolera bastante respetable, pero tiene una severa crisis política. Entonces, todo ahora sí que en el mapa, el que quedaba era México para poder aportar alguna cuestión en materia energética, ¿no? Que pues, sea el que menos ha salido raspado, entre comillas, ¿verdad? Pero sí, por eso fue la cuestión de platicar un ratito ahí con las gentes de México, ¿no? Fíjate que es curioso. A mí me extraña porque me parece que es más lógico que cuando tú quieres aprender cómo se hace algo, pues vas a visitar al lugar donde se está haciendo. No los invites a que te vengan a platicar. Lo que pasa es que los árabes no son así. La cultura árabe no es tan humilde ni tan sencilla como tú pudieras pensar. Ellos no salen muchas veces de su país, no son tan en realidad son pocas las ocasiones en que mandan a gente, como por ejemplo esta persona que me encontré en el avión. Él venía precisamente a ver algunos esquemas de tarifas con la SDG&E de San Diego, precisamente para revisar de qué manera pudieran cobrar tarifas justas, porque lógicamente allá pues no pagan mucho de electricidad, no saben exactamente cuánto pagar. Incluso ellos traen un esquema de decir, bueno, normalmente tú tendrías que pagar 1000 reiles se le llaman a la moneda de allá, por una cuestión energética que no los pagas. Normalmente pagas 50, fíjate qué tan subsidiado está allá la energía. Entonces lo que ya no quieren hacer es que la gente siga pagando 50 reiles por la energía, sino cobrársela a precio real. Y sin embargo, a lo mejor esa energía que están gastando en precio de mercado mundial valdría 1000 reiles. ¿Qué es lo que van a hacer? Les van a dar los 1000 reiles a la gente, ¿sí? Y la gente va a tener dos opciones. O se gasta esos 1000 reiles en pura energía, o ahorra energía y el resto del dinero lo gastan en otra cosa para reactivar la economía, que es lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, por eso quieren buscar tarifas justas de energía y sobre todo en una región como es la región San Diego-Tijuana, que tiene serios problemas de producción de energía eléctrica. San Diego ha tenido mucho problema de producción de energía eléctrica por ellos mismos, por eso importan energía de Cerro Prieto. Entonces, es una región también bastante seca, también con problemas de electricidad, al igual que Arabia. Por eso vinieron a hacer ese estudio aquí, fíjate. Oye, pues qué interesante, la verdad, si tienes un subsidio y no es tan malo contemplarlo. Si finalmente te va a costar 1000 pesos, bueno, 950 en este caso, hablando de pesos, pues en lugar de subsidiarlo directamente se lo das a la gente y si no decide, porque estimulas el ahorro, estimulas dos cosas, la economía, diversificar la economía y el ahorro, ¿no? Así es. Y cuando algo está subsidiado, pues la gente se vuelve más y a fuerzas, ¿no? Tienes que consumir agua, luz, claro, teléfono y gas.
Entonces, el dinero no te lo están regalando, te están dando para que pagues esos servicios. Ahora, si no lo quieres pagar esos servicios, pues es tu problema, sí, porque también va a haber gente que se va a pasar de viva, ¿no? Que no va a querer, ok, agarra el dinero y no paga los servicios. Por eso también debe haber una recuperación real de las cuentas, ¿no? O sea, ¿sabes qué? No quieres luz, pero te la corto, cosa que no existe tampoco allá en Arabia. O sea, no te cortan la luz y no la pagas. ¿Por qué? Porque también con eso mantienen un cierto, a la población tranquila, ¿no? La mantienen contenta cuando nomás lo único que le están dando es un servicio que ellos requieran, ¿no? Sí, a la antigüita, ¿no? A la antigüita, exactamente, sí. Muy a la antigüita. Cuando me platicaron a mí que no pagaban impuesto al consumo, que no pagaban impuesto a la rentabilidad, dije, pues con razón estos cuates viven en la opulencia. Los que no existen escuemas de corrupción, ¿por qué? Porque en realidad no hay un manejo real de presupuesto. No hay la administración. No hay la administración de... Fíjate que curiosamente las naciones que dicen, no, nosotros no tenemos corrupción, es porque en realidad sus gobernantes no cobran, ¿no? No son honorarios, pues. No es gente que no cobra por estar en el gobierno, por eso no tienen acceso al dinero, por eso no son corruptos. Pero los que sí manejan presupuesto, pues ve los casos de corruptelas que han salido, ¿no? Sí, impresionante. ¿Y tú cómo la ves? ¿Consideras que finalmente el caso de México sí es un caso de éxito? Digo, así lo reconocen a nivel internacional, pero ¿y qué pasa cuando...? Porque me puse a pensar... Es un caso de éxito a nivel internacional, pero a nivel de sus habitantes, la calidad de vida de sus habitantes, que no vemos una mejoría con esos casos de éxito internacionales, ¿hasta cuándo el país o sus pobladores podríamos percibir los beneficios de decisiones bien tomadas o bien calificadas internacionalmente? Lo que pasa es de que, fíjate que al resto le platicas lo que tú quieres platicarle, ¿no? O sea, vas a Inglaterra y les platicas que hiciste esto, vas a Estados Unidos, vas a todas partes y le dices, mire, hice todo esto. Pero en realidad las negociaciones desde abajo están mal hechas. Ha habido muchos intereses partidistas que han dejado las reformas mochas. Claro. ¿No? Entonces, estas situaciones no tienen que ser así. Yo creo que las reformas tienen que ser, en realidad, si van a ser estructurales, van a ser de fondo, y no han sido tan de fondo, ¿no? Incluso a mí me tocó ser expositor de hace algunos años, ya en el 2012, cuando la primera reforma, que fue la reforma laboral, un análisis que se hizo interesante, y lo que yo comentaba es que esto no es una reforma, es una regularización de esquemas que ya se venían dando y nomás los pusieron en ley, por ejemplo, la reforma laboral. Entonces tú te pones a ver resultados, pues no han dado resultados, ¿no? Nomás por el solo hecho de ponerla en el papel, bueno, ya México avanzaba quién sabe cuántos lugares en el top 60 mundial, pero pues no era por ahí, no era el avanzar lugares en el top, era que hubiera en realidad, como dices tú, bienestar. Y así en muchos renglones, porque se han afectado intereses arraigados en la población, en sectores de la población, en sindicatos, en todo eso, que bueno, pues ahora estás afectando sus nichos, ¿no? Sus nichos de poder, claro. Sus cotos de poder. Claro. Y entonces eso es lo que está haciendo pues de que esto parezca que en realidad hay una revolución en vez de una transformación, ¿no? Bueno, sí, exacto. Una sacudida, una cosa es sacudir el árbol y otra cosa es podarlo, ¿no? Exactamente. Muy bien. Nos da mucho gusto que estés por aquí, Martincito, muy amable, siempre es un placer platicar contigo. ¿Nos das tus números de contacto, por favor? Claro que sí, a través de redes sociales, a través de Facebook, mi fanpage Martín Domínguez Chiu, experto en finanzas personales, con mucho gusto para este tema y más. Este tema les agradezco. Desde Argentina nos vinieron solicitando ahí un resumen más o menos de Arabia Saudita y bueno, pues ahí está, con mucho gusto para ustedes. Muchísimas gracias, Martín Domínguez. Te agradezco. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial.